Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí, ya listos para dar inicio con el programa del día de hoy. Estás escuchando tu programa Tiempo Compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de Gaby Lorenzo y de Fanny García Aguilera, transmitiendo aquí desde la señal de TVQ, como todos los viernes a partir de las 10 de la mañana. Y como siempre también con la mejor actitud, siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha, muy buena vibra. Chicas, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días allá en casita, un viernes más aquí en Tiempo Compartido, esperando que se encuentren excelente. Recuerden que nos pueden encontrar a través de las redes sociales como Efraín Romo o RBG Psicología y a nosotras como Gabriela Lorenzo y Alison García. Ahí para que nos manden mensajito también les estaremos compartiendo los números de contacto, que es al 427-272-9912 y al 427-191-9778. Ahí los está compartiendo Paquito a través de las redes sociales. Acuérdense que nos pueden sintonizar totalmente en vivo a través de TVQ, SM Radio y por el canal de INTC, el 216. Ahí nos pueden encontrar y mándenos mensajitos, sugerencias, también para agendar. Recuerden que tenemos servicio de psicología, tanatología, psicología infantil y psicología general, también para adolescentes. Ahí lo que gusten. No, estamos al pendiente de ustedes. Gaby, ¿cómo estás? Mis amores, muy buenos días, ¿cómo andan? Ya saben, nosotros con la mejor energía, acompañándolos cada mañana en su viernesito rico. Tráigase su cafecito porque esta semana estaremos hablando de los ganadores o perdedores. ¿Tú qué te consideras? ¿Qué significa ser ganador? ¿Qué significa ser perdedor? Ahorita lo averiguaremos, ¿verdad, Efra? ¿Cómo estás? Vamos a platicar un poquito acerca de esto. ¿De qué Ganadores somos? y perdedores. Por ahí alguien decía, no recuerdo, que decía, bueno, que en este mundo podemos clasificar a la gente de estas dos maneras, los ganadores y los perdedores. Ciertamente que dependiendo del enfoque que se le esté dando, podemos verlos de diferentes maneras, diferentes enfoques, con diferentes, vamos a llamarle etiquetas, categorías, etcétera. Pero de manera general esta persona decía, ganadores o perdedores, el que logra triunfar, el que logra realizar sus sueños, o aquel que solo se quedó en el intento, o que ni siquiera lo intentó. Sí, entonces, Okay. ¿qué es un ganador, qué es un perdedor, no? Ahorita lo vamos a saber. Ahorita lo vamos a saber, pero antes, déjenme compartirles el saludo del día de hoy. Les recuerdo, les platico también para quienes apenas nos conocen, que todos los días, desde hace ya muchos años, compartimos todos los días un saludo en la mañana a través de las redes sociales, en donde, bueno, el esquema del saludo siempre es, y siempre yo hago esta invitación, siempre tener primero un pensamiento para Dios en el día. De verdad es un buen hábito que tiene sus fundamentos, ahorita no se trata de eso, no se los explico por qué, pero es un buen hábito como tener un primer pensamiento en el día hacia Dios, saludar a la gente. Acuérdense que esto de saludar, el saludo, ya etimológicamente y también ya desde el significado de saludar, es estarle deseando salud al otro. Al que yo saludo, le estoy deseando salud. Entonces de ahí es bien interesante saludar, sobre todo, por ejemplo, nos levantamos a nuestra familia, a nuestros hijos, etcétera, desearles eso, que su día sea de salud, y desearle al mundo, desearle a la gente. Y a Dios a lo mejor no le podemos decir salud porque pues Dios es perfecto, pero también lo saludo, ¿no? También lo saludo porque Él me saluda, ¿sí? Entonces, bueno, entonces siempre les da primero un saludo, un pensamiento hacia Dios, les compartimos una frase poderosa, así, a veces frases así como que nos hacen de repente quedarnos ahí que, bueno, soy yo, no soy yo. Ajá. La tarea. Algo de tarea y una reflexión, algo para reflexionar, reflexiones para reflexionar, como digo yo siempre, algo que me pueda ayudar a pensar en el día, sacar alguna conclusión, apropiarme de lo que me sirve y etcétera, etcétera. Bueno, pues eso lo encuentran ahí en nuestras redes sociales ya desde hace muchos años, se puede echar un clavadito ahí para ir hacia atrás, años hacia atrás, y siempre habrá un saludo y todo esto que les platico. El saludo del día de hoy dice así: hola amigos y amigas, buenísimo y bendecido día para todos. Hola, soy Dios, no temas, yo estoy contigo. De quedarme con ese pensamiento y sentirme acompañado, sentir seguridad y confianza en el día. La frase poderosa de hoy dice así: si te empeñas tanto en demostrar lo fabuloso, fabulosa, lo maravilloso, maravillosa que eres,
seguramente es porque no lo eres. No te la crees Sí, tampoco. ni te la crees y por eso te lo quieres confirmar Sí. a partir del reconocimiento De los del demás. otro. Sí, tiene su sentido y significado psicológico, que tampoco nos vamos a poder explicarlo, pero, pero ahí sí está hay. la frase, ¿no? Para que Sí, la sí, puedan, sí. la puedan revisar. Y la reflexión del día de hoy dice así: si buscas razones para ofenderte, las encontrarás en todas partes. Lo que te ofende de los otros solo contribuye a debilitarte. No te tomes nada personal. Lo que hagan o digan los demás no es asunto tuyo. Lo que tú hagas o pienses para ti es lo que verdaderamente importa. ¿Sí? No podemos vivir de la opinión de los demás porque nunca vamos a poder complacer a todo el mundo. Nunca le das gusto. Nunca le das gusto a nadie. Pero sí es muy importante qué piensas, qué dices, qué haces tú contigo. Porque eso sí es lo que importa de verdad. Quedar bien con uno, ¿a poco no es? Exacto, y es que si lo entendiéramos, y aunque suene un poco egoísta o un tanto egoísta, es bien importante eso. Primero quedar bien conmigo. Sí, claro. Primero quedar bien conmigo, porque eso, y vuelvo a lo mismo, tiene mucho significado, mucho sentido psicológicamente hablando, ¿sí? Y de verdad, si eso fuera cierto y lo hiciéramos así, todo lo demás funcionaría bien. Sí. Ahí se las dejo, y si a alguien le interesa saber por qué o a qué me refiero cuando digo que tiene un trasfondo psicológico importante, pregúntenos. Sí. Con todo gusto lo vamos a tratar de aclarar, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hablar de esto, de los ganadores y perdedores. ¿Cómo saber, Efra, si eres ganador o perdedor? Pues obviamente, fíjate, como tantas cosas, nos tenemos que atender a las características de las personas. ¿Qué hace a una persona ganadora o qué hace a una persona perdedora? A veces lo hago una analogía así, como decir, a ver, siempre me gusta hablar de naranjas. Digo, y hay naranjas y hay mucho tipo de naranjas. Y esto lo hablo cuando hablamos, por ejemplo, en el sentido de la esencia del ser humano. ¿Qué es el ser humano? Y siempre hago la analogía con una naranja y digo, ¿qué es una naranja? ¿Sí? Así que aunque es un ser humano, pues ¿qué es una naranja? Estaríamos hablando como de lo mismo. Y le digo, ¿qué es lo que hace a la naranja ser naranja? ¿Sí? Okay. Que sería lo que al ser humano o al hombre, dicho de manera genérica, es lo que le hace ser una persona, un ser humano. Entonces, a veces mucha gente se confunde y cree que lo que a una naranja le hace ser naranja son sus características. Okay. Y le digo, no. Y, por lo tanto, tampoco un ser humano son sus características lo que le hace ser un ser humano. Entonces, cuando hablamos de perdedores y ganadores, estamos hablando de seres humanos, de personas que en sí mismos y por sí mismos tienen una esencia y son muy valiosas. Sin embargo, tienen características que los diferencian unos de otros, así como las naranjas. Decía, hay naranjas grandototas así y hay unas muy chiquititas, hay naranjas agrias, naranja dulce, naranja de cáscara gruesa, de cáscara delgada, naranjas sin semilla, etcétera. Y no dejan de ser naranjas, solo que son diferentes. En el ser humano pasa lo mismo, todos somos iguales en un sentido esencial, pero somos diferentes por nuestras características. Comenzando a lo mejor desde el aspecto fisiológico, pues sabemos unos morenitos, unos más blanquitos, unos más morenitos que otros, unos amarillitos, dicen por ahí. Unos somos chaparritos, otros son altotes, unos son gorditos, otros son flaquitos, y etcétera. Las ¿no? particularidades de cada Exacto, quien. esas características no le quitan la esencia del ser humano, pero nos hacen diferentes. También lo mismo sucede, por ejemplo, en nuestra manera de ser y de pensar. Somos diferentes, cada quien piensa pues de acuerdo a cómo decide pensar o como se le dio o aprendió a pensar. Y de hecho hemos hablado de esto. Hay quienes a lo mejor ya innatamente, inherentemente o por aprendizaje tienen un pensamiento más proactivo, más positivo, y hay quienes piensan de manera más negativa o más pesimista. ¿Está bien? Cada quien es diferente, e insisto, y que desde aquí quede claro que eso no les quita su valor humano, su valor de ser personas, solo somos diferentes. Ahora, dentro de esta categorización que hacemos de los seres humanos, decía yo hace rato, nos da por etiquetar en función un poco de sus características y obviamente, en el caso del ser humano, de sus logros, ¿sí? Para el ser humano son muy importantes sus logros, nos medimos mucho en función de eso. Ya hablamos mucho del éxito o de no tener éxito o del fracaso, etcétera, etcétera. De lo que lograste, de lo que no lograste. Exacto. Y de hecho, en gran medida,
estos logros son importantes ciertamente para nosotros como personas humanas, viéndolo desde el aspecto humano solamente. Aquí no voy a mezclar ahorita tanto aspectos, otros, digamos, niveles del ser, Sí. como sería el aspecto o el nivel espiritual, pero sí a nivel mental y a nivel físico, sí nos es importante todo esto. Lo que decía ahorita en la frente, ¿qué pienso de mí? ¿Sí? ¿Qué pienso de mí? ¿Cómo me siento conmigo? ¿Qué hago con lo que yo soy? ¿Sí? Y entonces de ahí, y de todo esto, una clasificación que hacemos es que decimos es que hay ganadores y perdedores. Sí. Hay gente que tal vez nació para triunfar o que pudieron tener sus logros y triunfar y lograr lo que soñaban, y otros que no lo hicieron o que ni siquiera se atrevieron a hacerlo. Ni lo intentaron, pues. Que ni lo intentaron. Y entonces de ahí nos hace diferentes. Es ¿sí? como dice el dicho, que unos nacen con estrella y otros estrellados. Yo no estoy tan seguro si, porque bueno, no es algo que se haya comprobado y no sé si se pueda comprobar, si es real que alguien nace con estrella y uno estrellado. A veces hay historias que nos hacen pensar en eso. Sí, sí. Sin embargo, yo creo que todos los seres humanos tenemos la oportunidad. Creo que en principio estamos dotados de lo mismo. Claro. Y de eso mismo en principio hablo de las cosas fundamentales, la inteligencia. Todos tenemos inteligencia, tenemos la capacidad de pensar, de gestionar, ¿sí? Tenemos esa cosa tan importante que se llama libre albedrío y voluntad, sí. Desde donde podemos y debemos tomar nuestras decisiones, y desde ahí que si aprendemos a decidir correctamente, pues iremos teniendo mejores logros, y que si siempre decido equivocadamente, seguramente nunca voy a... Oye, Efra, bueno, y en base a este dicho, ¿tú crees que haya personas que tengan más facilidad para el éxito que otras? Yo creo que sí, presidente, hablando desde sus características. Fíjate, hoy se habla mucho y se dice mucho, por ejemplo, cómo los niños de hoy en día, los que nacen en las nuevas generaciones, dicen ya traen un chip nuevo, traen un chip adaptado, que a lo mejor los más antiguos no lo teníamos. Estaba más lentito. Sabemos, y por eso decía que no me quiero meter en otros ámbitos, sí. Pero sí sabemos, por ejemplo, que parte de la evolución del ser humano es eso, toda la experiencia y aprendizaje que se van acumulando y que sí se quedan registrados en nuestro ADN. ¿Sí? El ADN no solo es biológico, vamos, en principio es biológico, es una estructura biológica, pero que va almacenando información. Sí. ¿Sí? Y así lo podemos ver a través de toda la evolución del ser humano, como cada vez el ser humano tiene más capacidades, más razonamiento, más amplio el pensamiento, más capacidades que en el anterior. Y todo esto pues se va adquiriendo. Hoy los niños nacen y, por ejemplo, como que ya saben lo que mamá y papá saben, ¿sí? Sin haberlo vivido. Claro. Y traen unas características que les facilita aprender más que a lo mejor papá y mamá ya no. También a este y adaptarse, mundo, obviamente, porque todos los seres humanos somos adaptables y necesitamos adaptarnos para poder sobrevivir. Y entonces ya traen una capacidad de ir más adelante, y como que lo que ya papá y mamá sabían, como que ya lo traen de entrada, ¿sí? Ya no necesitan tanto volverlo a aprender, que ya lo traen. Como el celular o toda la tecnología que antes se fue agregando. Nacen apachurrando teclas. Sí, ya saben. Que dices, a mí me costó tanto trabajo. Yo no sé, ¿no? Sí. Tanto trabajo que me costó aprender lo que sé. Y nacen como que si ya lo sabían. Sí, porque les tienen esa capacidad. Entonces, eso habla de evolución y habla cómo esa información sí la vamos transmitiendo también de generación en generación. Entonces, sí nacemos ya con la capacidad. Vamos, y hay quienes desde esas habilidades pues están como más preparados o dotados para ir adelante y lograr ese éxito del que estamos hablando. También depende, y parece que no, pero los sociólogos nos podrán ayudar en esto, que también dependiendo del medio en que nazcas, ¿sí? Te va a facilitar o no este desarrollo, este nuevo aprendizaje. Lo hemos visto, por ahí leí hace no mucho un libro donde hablaba, por ejemplo, de comunidades que están tanto aisladas, como sucede en todos los países. Aquí en México, rancherías que están muy lejos, pueblos que están ahí, que no desarrollan tanto porque su medio tampoco los estimula. Desarrollan otras cosas. Obviamente, sí, obviamente tienen que desarrollar habilidades propias que les ayuda a la adaptación del medio en el que viven, pero no otras que van a desarrollar, por ejemplo, la gente de ciudad. ¿Sí? Ajena como al círculo o al medio en el que se van a desarrollar. Entonces, por eso decía, bueno, no nos vamos a meter tanto porque hay todo un análisis en eso, pero sí entender que en principio lo que sea, bueno,
cuando hablamos de ganadores y perdedores, no es que estemos discriminando a nadie, ni diciendo que alguien sea tonto, no, simplemente somos diferentes y tenemos diferentes características y diferentes oportunidades y entornos en los que nos desarrollamos, y que esto puede mucho influir. También sabemos cómo nuestra infancia también es determinante en esto, ¿sí? Tanto los aprendizajes de la infancia como las experiencias de la infancia en nuestra historia puede influir mucho o no, como hay situaciones que incluso nos puede llevar a una patología, ¿sí? O simplemente a un desequilibrio emocional, a un desajuste, o que simplemente no desarrollamos algunas cosas, y que esto también va a influir o puede influir en cuánto éxito tenga en la vida, ¿no? Yo también en algún libro, y también yo comparto esta idea, que lo importante que es, ya lo hemos hablado también en algún programa, tener una buena autoestima, haber desarrollado una buena autoestima, que en el fondo pues tiene que ver con esa seguridad que tengo en mí, la autoconfianza, el autoconcepto que tengo, etcétera, porque eso ya de entrada es una base para decir, sí, yo puedo, claro que lo voy a hacer, es y un claro paso que adelante, ¿no? Exacto, y se dice que es como determinante que si la autoestima para el éxito o el fracaso, y que obviamente gentes con baja autoestima tienen menos oportunidades porque ya desde su esquema mental no se les da. Se predisponen, ¿no? A Sí. que esto no va a salir, no es lo mío, no estoy preparado. Exacto. Entonces, vamos, son muchos factores que habría que tomar en cuenta para hablar de ganadores y perdedores, ¿sí? Porque, regreso a lo mismo, una persona que no haya tenido muchas oportunidades en la vida, o su entorno no le permita, o lo que sea, no podemos decir en sí mismo que es un perdedor, porque simplemente no tuvo la oportunidad del desarrollo que otros, que otros sí lo habrán tenido. Sin embargo, creo que aquí cuando hablamos de ganadores y perdedores, estamos hablando o tratando de hablar de personas que en iguales circunstancias y de oportunidades, ¿por qué unos sí salen adelante y por qué otros no? ¿No? Y aquí a lo mejor también tiene que ver, y recuerdo, la semana pasada platicamos con ustedes el tema del viaje del héroe, ¿te acuerdas? Sí. Que pienso que es la base de esto, es el esquema de esto, que decía yo, bueno, pues el que quiere ser triunfador y el que quiere ser un ganador en la vida, tiene que emprender un viaje. Un viaje que decíamos se trata de un proceso, ¿sí? De un proceso de aprendizaje, de experiencia, de ir enfrentando obstáculos, de ir aprendiendo en el y de ir teniendo logros. Y decía yo, hablando de la autoestima, ¿sí? Para la autoestima es bien importante nuestros logros, demostrarnos que somos capaces, que podemos, que lo merecemos, y que si no lo creo, no voy a lograrlo. Y si no lo logro, ¿cómo voy a ser exitoso? ¿Sí? Y si hablo de realizar mis sueños, ¿cómo voy a realizar un sueño si no me atrevo a hacerlo? Si ni siquiera emprendo, no inicio mi viaje, ese viaje que ya dijimos, pues es difícil y tiene riesgos, pero no lo hago, entonces desde ahí soy un perdedor. No sé. Ok, ya, como en esta parte en la que te limitas tú mismo y te colocas ahí. Exacto, tú eres quien te vas colgando, y yo creo que tiene mucho que ver esto, exacto. Sí, el ganador y el perdedor, en principio, yo creo que la base fundamental es yo qué creo de mí, ¿sí? Okay. ¿Qué siento conmigo? ¿Qué hago conmigo? ¿Y me atrevo o no me atrevo? ¿Sí? Vale, chicos, los paro un poquito, nos vamos a nuestro primer corte comercial. Este es Tiempo Compartido, son las 10:32, regresamos. Dicen que el capibara es el animal más tranquilo del mundo. No corre desesperado, simplemente avanza con una tranquilidad que parece intocable. Y lo más increíble es esto, se le ve rodeado de cocodrilos, estos depredadores que podrían acabar con él en segundos, pero no lo hacen, porque no lo ven como una amenaza. ¿Sabes cuál es el secreto del capibara? Que está organizando el Anthrología Fest, un festival en el que el rock, el K-pop, el reggaetón, el norteño y las despechadas se juntan en un mismo lugar. Este 2 de mayo en el hípico de Juriquilla, conviértete en un capibara y ve al Anthrología Fest.
amigas y amigos. Nos vemos todos los martes a las 8 de la noche por TVQ, Radar, Canal 71 de Easy. Ahí te ves con Adrián. INTC, tu mejor conexión. Queridos amigos, pues ya estamos de regreso después de un corte rapidísimo. Recordarles que nos sigan en nuestra página de YouTube para que vean ahí todos nuestros videos, vean acerca también lo del camino del héroe, que tiene que ver mucho esto con los ganadores, perdedores. Pero Efra, a ver, así rapidísimo, danos características que tiene un ganador. ¿Qué es un ganador? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué es un ganador? ¿Cómo se come? ¿O qué significa ser ganador? ¿No? Por hacerlo de esa manera. Y yo creo que en principio, así de manera general, para que todos lo entendamos, el ser ganador es alcanzar, en principio, las metas, ¿sí? Las metas que nos hemos propuesto, ¿sí? Y que para esto, decía yo hace ratito, se deriva un tanto o mucho de poseer una gran autoestima, una buena autoestima que me ayude, que me lleve a enfrentar nuevos retos y cumplirlos. ¿Sí? Okay. Oye, Efra, ¿y qué pasa, por ejemplo, con estas personas que normalmente se ponen metas así ¿extremas? y que siempre Es que fíjate, vayan? inclusive, y a ver si nos da tiempo, revisando las características de los perdedores, esa puede ser una característica de un perdedor. Sí, el soñar fantasiosamente en cosas irreales. O sea, se vale soñar, y lo he dicho siempre, se vale soñar, pero siempre he dicho, yo uso mucho esta frase que dice, un sueño puesto en acción es una visión de futuro. Un sueño que no se pone en acción, pues es solo un sueño. ¿sí? Sueño es una quimera, ¿sí? Una quimera. Entonces, los perdedores tienden mucho a veces en ese tratar de compensar su baja autoestima y poder tener logros, en que sueñan cosas fantasiosas, inalcanzables o irrealizables, y que por supuesto no van a poder, y que van a fracasar, y que obviamente después del fracaso pues se sienten peor que cuando empezaron. ¿Qué es eso? Porque como ya están fallando, ya se sienten fracasados, Exacto, se sienten tratando perdedores. de compensar, quieren soñar a lo grande sin darse cuenta que tampoco eso es posible. ¿sí? Se vale soñar y se vale ponerle en acción algo realizable. Algo que siempre he dicho es, debemos ser conscientes, y aquí a lo mejor un poco en contraposición de algunas ideologías que hay por ahí, de que somos limitados, tenemos límites. Nos han dicho ahora últimamente que no, que tú puedes lograr todo lo que te propongas, con tal de que lo quieras. Sí, en principio, y eso son muchas cosas, pero no todo. ¿sí? No todo, de manera real y de manera natural tenemos límites. ¿sí? A lo mejor sí, lo que pasa es que yo he creído, yo se los decía un día en un programa que decía, a ver, yo he creído que mi límite es correr 5 kilómetros diarios. ¿sí? Y hasta ahí me he limitado. ¿sí? Yo mismo. Sí. Y un día, y después me surgió a mí el concepto de que decía, voy a dar mi 100% más 10. ¿sí? O sea, doy esos 5 kilómetros y otro 10%. ¿sí? Un poquito más. Y digo que además yo esto lo llevé a la práctica presente corriendo, y por eso uso el ejemplo de correr, en que decía, bueno, pues voy a correr tanto. Y lo terminaba y como que esa era la meta. Y ya a veces llega uno como que apenitas. Y cuando llega decía, a ver, otro 100. Es como ir aumentando el objetivo, ¿no? Irme poniendo... Pero imagínate, si tú nunca has corrido y mañana ya quieres correr 5 kilómetros. Exacto. Y eso le pasó a un primo mío que pues, yo corría. Y entonces dije, voy a correr contigo, y ahí va. Y yo corro lo que normalmente corría. No, mi primo se le salía el bofe y me decía, no puedo. Y hasta decía, ay, me va a dar un infarto. Pues sí, ¿cómo te quieres poner a correr? Ahorita digo, 5 kilómetros, la verdad puede resultar fácil para quien corre, pero para alguien que no corre normalmente, no, pues, ahí está el sueño irrealizable. O sea, esto ahorita lo he usado varias veces con los pacientes, porque surgen estas ideas que les decía, a ver, es que si ahorita tú quieres, y creo que lo comentaba la vez pasada, si quiero cargar 200 kilos, y ese es mi meta, ¿sí? No puede ahorita al gimnasio y levantar 200 kilos, me voy a lastimar, porque no lo sé hacer, no estoy preparado. O sea, no significa que no pueda.
Significa que me tengo que preparar, que ejercitar, que fortalecer los músculos, ¿verdad? Y poco a poco, y tener esa meta. Hasta el día en que logre levantar los 200, pero bajo algo disciplinado, una disciplina, un control, Poco a poco, etcétera. subiendo. Entonces, así lo mismo esto, o sea, sí, tengo que tener un sueño y tengo que ir tras ese sueño, pero que sea algo realmente realizable y además conviene, presento así como en el ejemplo de ejercicio, bueno, mis metas son 200, pero ahorita voy a levantar 50, ¿sí? Sí. Voy a levantar 50. Algo real. Sí, sí, Y cuando sí. logre 50, me preparo y me doy mi otro 10 para que ahora sea 60. Claro. Y cuando ya domine 60, doy otro Ahora sí. 10 y ahí voy viendo mis verdaderos límites, no lo que yo creía, no mis 5. Un día me di cuenta que podía correr mucho más, que tampoco tiene sentido matarte ahí en el intento. Entonces, pian pianito, pero darte cuenta que sí, que muchas veces los límites que creemos que tenemos son irreales también. Yo me los puse y no sé por qué me los puse, pero un día fui descubriendo que podía más y más y más. Sin embargo, hay un momento en que ya no voy a poder más. Sí, hay un límite real. Sí. Bueno, saber y aceptar que ese es mi límite. Sí, que tu cuerpo va a decir hasta aquí, ¿no? Exacto, y que no me ponga en riesgo mi salud, mi integridad, etcétera, ¿no? O sea, Ok. y entonces yo creo que eso se trata. Entonces, ser ganador es tener presente al frente esos sueños, ¿sí? Es soñar, tener algo por qué luchar. Eso es bien importante en la vida. Esto tiene que ver con el sentido de la vida y lo que hablaba Víctor Frank. Si tenemos un sentido, ¿sí? Ya es que en su libro en la búsqueda del sentido, Sí, sí, dice, sí. cuando tenemos un sentido verdadero, tenemos todo por qué luchar, ¿sí? Podemos dar todo. Entonces, entender esto es lo que sé ahorita, que ser un ganador, vamos, no significa que todo va a salir perfecto, que todo está perfecto. Ajá. Vamos a sufrir reveses, resulta que a lo mejor no voy a poder levantar ahorita los 50 kilos que quería, pero no significa que no pueda o que no se pueda, significa que no estoy preparado y que me tengo que preparar. Y aquí la parte de ser ganador no está solo en levantar los 50 kilos, sino en levantarme cada día, tener el coraje para seguir, decir, lo voy a lograr, lo voy a lograr. O sea, Hoy no salió. Un ganador podríamos decir que tiene una meta y un plan de acción. Exacto, pero que su sentido de ser ganador no esté en haber logrado los 50 kilos, sino en la fuerza, en el coraje, en el espíritu proceso. que En el tiene haberlo hecho, para ajá. ¿sí? Ese es lo que me decía el ganador, el perdedor, su sentido, el espíritu interno que me dice que puedes Lo y voy a hazlo. hacer. Esto lo decía de la vez pasada, o como en el ejemplo que hablo ahorita de levantar los 200, requiere disciplina, Sí, ¿sí? Requiere obvio. ejercitarse, Y requiere paciencia. ser constante, exacto, paciencia y constancia. Estar ¿sí? ahí, pum, pum. Ese es el sentido del ganador. Un ganador es ese, que aunque ahorita no le esté saliendo, dice, pero sí se puede. O sea, no se rinde. Yo puedo, ¿no? ¿Sí? Y tiene Sí. el coraje, tiene la fuerza para decir, y va, y va. Siento que también va como de esta parte que en algún momento hablábamos, del síndrome del todo o nada, que decías, Ajá. hay que evitar como caer en eso, porque si no nosotros o agarramos y queremos que todo salga así, o nos Rápido. Fíjate, nos eso dejamos tiene caer. que ver con esto de la autoestima que decía, el todo o nada. Sí, yo un día yo lo daba en un ejemplo, por ejemplo, de Sí, alguien sí. que quiere bajar de peso y decirle, no, este mes voy a bajar 5 kilos. Y llega el fin de mes y resulta que no bajó 5 kilos. Subió, ¿no? Sí. No, de subir sale peor, porque te Sí. estás demostrando que... Que efectivamente Que no. no que no. puedes. No, pero bueno, le decía yo a una chica, me decía, es que nada más bajé medio kilo. Decía, Exacto. fíjate cómo tu baja autoestima te lleva a pensar que fracasaste. demeritar. Exacto, que fracasaste porque no bajaste 5 kilos. Sin embargo, si lo ves de otro enfoque, oye, bajaste medio, hay un avance, subiste una Bajaste. rayita. Ok, Sí, no sí. has llegado a los 5, que es lo que hablo ahorita de levantar. No has llegado a 5, pero ya viste que sí se puede. Ok, aquí hay que revisar el plan, qué no hice bien, Sí. qué hice mal, En qué qué me fallé, faltó, bla, sí, bla. ajá. Pero va de nuevo, y aquí viene la actitud ganadora. Tengo la fuerza, tengo el coraje para decir, sigue, ok, fue medio kilo, me lo reconozco, mira, ¿sabes qué? Sí pude y voy a poder más, ¿sí? Y vamos, y sigo, y me disciplino y hago constante, ¿sí? Ese es el ganador, el que tiene esa actitud constante, ese espíritu fuerte, ese coraje para decir, va. Y aunque ahorita no me salieron los 5, sí, ahí va. Ok, dices tú, resulta que en lugar de bajar, subí, pues aquí algo está bastante mal. Habría que revisar qué es. Sí. Ok, pues que tampoco ni siquiera bajé medio kilo. Bueno,
no subiste tampoco, vamos, algo no hiciste. Y seguro, y casi seguro, y te puedo así firmar, algo no hiciste. Algo no hiciste bien, algo estás haciendo mal. Pero qué bueno que tampoco te fuiste para atrás, ¿sí? Porque eso sale peor. Cuando hablábamos de viaje del Everest, les platicaba yo que hacía, ok, ya surge toda esa primera etapa que hablábamos, la zona de confort, llega el llamado, ¿se acuerdan que alguien aparece el mentor y ya le da las herramientas y sale? Y se enfrenta a su primer reto. Pues va a sentir miedo y va a sentir ay, no, fíjate, y se regresa, ya no, peor, ya perdió. Sí, ese es el perdedor, porque no tiene la fuerza, no tiene el coraje para enfrentar eso, para seguir adelante. Y te decía, y si quiero entrar a la zona de confort, ya mi autoestima está muy baja, ya me siento un perdedor. A la hora que me regreso, confirmo que soy ese perdedor que sentía y ahora peor, porque ahora además confirmado. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso esa es la diferencia del ganador del perdedor. ¿Sí? Porque todos van a tener errores, nada va a ser perfecto, pero la diferencia está en qué actitud tienes ante esto. Y que no se va a rendir, el ganador no se va a rendir, ¿no? Exacto, va a querer continuar y va a decir, a luchar, a esforzarse, a seguirle, ¿sí? Y va a enfrentar los retos. Ahí está el viaje del héroe, va a enfrentar los retos y cuando tienes actitud los vas a superar. Oigan chicos, pues nos vamos a nuestro siguiente corte comercial. Pasó muy rápido, pero estamos en tiempo compartido. Recuerda que a través de redes sociales nos puedes encontrar. Son las 10:45, regresamos. Expo Canina Querétaro 2026 y otras mascotas. ¡Regresa con todo! Razas del mundo, desfile de adopción, encuentros nacionales de pugs, shih tzu, pomerania, salchichas, bulldog inglés y francés. Prueba oficial de obediencia, perros visitantes, salón felino con expo gatos, agilidad, frisbee, seminario, soporte de terriers, perro lobo boxer, mastín napolitano y Xolo Escuincle. Mascotas disfrazadas, concursos y premios. ¿Cuándo? Del 14 al 17 de mayo. ¿Dónde? Querétaro Centro de Congresos. De las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Todo para el consentido de la casa. Expocanina.com. ¡Te esperamos! Mis amores, pues ya estamos de regreso después de un corte rapidísimo. Y bueno, ya platicamos un poquito, Efra, acerca de los ganadores, de sus características. Pero a ver, ahora échale de los perdedores. Los perdedores. A ver, cuéntanos para saber cuáles somos, dónde andamos parados. Ok. Y yo creo que todos conocemos perdedores, ¿sí? Y que ya de entrada, y aunque no tengamos tanta información, sabemos que son perdedores, ¿sí? Ay, qué feo, ¿no? Oye, y es muy fuerte como etiquetarlos de esa forma, ¿no crees que está como muy...? Es que te decía, y por eso al inicio decía que en realidad es riesgoso categorizar de esta manera, porque hay muchos factores que influyen para realmente, para poder juzgar a la gente de esta manera. Y simplemente lo pienso, algo nos platicamos en lo que hacía ahorita, pues una persona que no ha tenido la oportunidad, ni la experiencia, ni el medio tal vez, pues va a ser difícil que desarrolle. Y que aún así, decíamos, pues pueden tener sus propios logros, sus propios características, etcétera, ¿no? O sea, no podemos juzgar a cualquiera de perdedor, incluso ni de ganador, si no conocemos todo el contexto. Okay. Oye, Efra, por ejemplo, el perdedor, tú te puedes dar cuenta por el tipo de actitud que tiene. Exacto, y que a ver si ahorita nos da tiempo, porque pues el tema es muy largo y a lo mejor hasta valdría la pena echarnos unos 2 programas porque son muchas cosas a revisar.
es muy largo, pero sí, ciertamente, y lo decía yo al principio, algo que tenemos que atender sí son sus características y sobre todo, y ahorita lo que decía anteriormente, en esas características de su esquema de pensamiento, de su actitud. Ya alguna vez hablábamos que la actitud, pues realmente tiene que ver con esta posición que tengo yo ante la vida, de mi manera de ver e interpretar la vida. Y Sí. ¿sí? Esa es mi actitud. Y por ejemplo, de manera general, por eso ahorita decía, bueno, un perdedor, digo un ganador, más bien atendemos a este espíritu, a este coraje que tiene de ir adelante, de lograr lo que se propuso, de disciplinarse, de ser constante, etcétera, ¿sí? Y que aunque de momento no le salga, o incluso muchas veces sufren aparentes fracasos, esto no los mengua para No los limitas, continuar. siguen. Exacto. Un perdedor en contraposición serían aquellas personas que tal vez cumpliendo con todas las condiciones necesarias para ser exitosas, no lo son, ¿sí? No lo son, a veces sin razón aparente, que seguramente cuando decimos sin razón aparente estamos hablando de razones internas a nivel psíquico y que no les permite ir adelante. Hablaba yo hace rato, a lo mejor no tienen la suficiente autoestima. Fíjense, y esto es bien importante y para todo el mundo. Con frecuencia hablamos y cuando hablamos de la autoestima y esto, decimos qué tan valioso te sientes, qué tan merecedor te sientes, ¿sí? Si te amas a ti mismo, etcétera. Por ejemplo, esto de sentirse o saberse merecedor, ¿sí? Casi toda la gente cuando le preguntas, cualquiera te va a decir que sí, que se cree merecedor, que sí se ama. Sí. Pero en sus actitudes vemos que no. En su conducta vemos que no. Ok. Y de manera interna, hablando de este espíritu que habló, no tienen esa fuerza, ese coraje para ir allá, adelante, ¿sí? Y entonces ahí podemos ver que no es cierto. Muchas veces con lo que sé ahorita, claro que si te preguntan que si tienes buena autoestima, que si te amas lo suficiente, que si te crees merecedor entonces vamos a decir que sí, así un poco en compensación por lo que en realidad siento adentro. A mí me gustaría tener ese merecimiento, tener ese cariño, tener esa fuerza interna. No la tengo, pero trato de creérmela que sí y de hacerle creer al otro que sí. Este es un poco así, un mecanismo de nuestro cerebro para De defensa. como de defendernos un poco. Oye, Efra, y es como mucho estas personas que cuando tú les propones algo siempre sacan un pretexto, ¿no? Exacto, y por eso No digo se que puede al final por lo vamos a ver en esto, sus por actitudes aquello. y en su conducta, en su manera de reaccionar de ante la vida, pensar ante su también. actitud en la vida. Entonces dices, aparentemente, teniendo todo, ¿por qué no? Exacto, siempre buscan algo por el cual no se puede. Exacto, entonces una razón puede ser su autoestima, que en Sí. realidad está mal. Su ¿sí? negatividad. En la negatividad, que es parte de esto. Por otro lado, obviamente no tienen la actitud, la fuerza, el espíritu para ser constantes, para ser disciplinados, para poder renunciar a algunas cosas, porque el éxito te implica renuncias. Claro, Sí. a salir de tu zona de confort. Para empezar, pero además, sí, pues hoy me quiero desvelar hasta las 3 de la mañana y me quiero poner una borrachera. No, espérate. Bueno. Sí, tienes que ser disciplinado, Sí. seguir y obligarte. ¿Te acuerdas que la disciplina tiene mucho que ver con eso, con obligarte a decir, a hacer eso que dijiste que ibas a hacer? Sí, sí, sí. Y el perdedor no se obliga y puede fácilmente desechar lo que dijo que iba a hacer, ya no lo hace. Ay, no, mañana, me iba a parar a las 5 de la mañana a correr, no, ay, no, que Ya mejor mañana. Bueno, el lunes ya comienzo, ¿sí? A diferencia del ganador Con todo el lunes. que dice, no, yo dije lo iba a hacer y lo voy a hacer. Determinado. Es esa fuerza, ese coraje Sí. lo que diferencia al perdedor. Y entonces podemos ver quién es el ganador y el perdedor dependiendo esta actitud que tengan ante la vida, ¿sí? Hemos visto, y yo he visto mucho, gente que está como muy capacitada, ¿sí? Inteligente, Claro. ¿sí? Con mucha inteligencia, incluso gente trabajadora, porque tenemos que decir, y que no sale adelante. Y que no se sienten suficientes, o sea, de no Eso. estoy preparado, no puedo, no estoy, a pesar de que sí tienen buenas características. Exacto, y no hay constancia en esto, y que me dijiste, no se sienten suficientes. Sí. No sentirse suficiente es baja autoestima. Sí. Sí. Entonces, Ya Sí, de porque cajón. a veces pasa mucho que sí tiene las características y otras personas lo identifican, pero él mismo pero no. ellos no se lo creen, Ujú. exacto. Exacto, sí. Ellos no se lo creen y es a lo que me refiero. Entonces, ¿qué nos va a diferenciar? De entrada esto,
por eso hace rato decía, así como mucho la base para ser ganador o perdedor es tu autoestima. Sí. Entonces, quieres ser un ganador de entrada y lo primero que tienes que revisar y trabajar es en tu autoestima. Trabaja tu ¿Sí? autoestima. Sí, sí, sí. De verdad, saberte y sentirte suficiente, saberte y sentirte merecedor y obviamente trabajar ya en aspectos de disciplina, de conducta y claro, mucho tenemos que revisar el esquema mental. Sí. ¿Sí? Porque acá está mucho de eso. Hablándolo ya en conducta, en actitudes, pues a estos perdedores, pues generalmente se trata de gente amargada, negativista, como decías, gente fatalista, bueno, Quejitis, gente no digamos quejitis. las víctimas, ¿verdad? Que también Oye, pero creo que también es complicado, ¿no? Como el evitar esto si lo aprendiste así. Vaya, sé que, o sea, sí se puede, claro que sí se puede, pero es como complicado porque, bueno, yo tengo ahí como un ejemplo porque recuerdo mucho que cuando yo empecé así a trabajar y a ganar mi dinerito, mi papá era como, es que como, ¿por qué te vas a gastar eso en tal pantalón? Si está muy caro o cosas así. Pero digo, viviste toda la vida tú limitándote y me enseñaste a mí limitarme, que ahorita que salgo de ahí es como un choque también. Sí, y es difícil, dices, ciertamente, porque ya ese esquema que es muy inconsciente, simplemente ahí está ya. Está muy Es mi arraigado. estructura Ajá. y es difícil. Lo primero es difícil darme cuenta. Sí. ¿Sí? Y una vez dándome cuenta, ¿qué hago con esto? Sí. ¿Sí? Porque implica muchas cosas. Sin embargo, y fíjate, a diferencia de lo que muchos dicen, porque trabajar la autoestima y fortalecer la autoestima no solo es créemela que Sí. soy lo mejor, que soy el campeón, que tú puedes, y que no es cierto. Es ¿sí? hacerlo. Si bien se Bien chida. requiere de esa actitud, es algo más profundo. Sí. Y entonces, y lo sabemos, que el primer peldaño para la sabiduría, para el éxito, para la felicidad, etcétera, es conocerte a ti mismo. Sí. Oigan, chicos, ya es hora de irnos. Ok. Ah, Bueno, fíjate, está échanos lo interesante el tema último. porque pero bueno, ahí lo dejamos. Conócete a ti mismo. Y vamos, yo no lo estoy diciendo ahorita de nuevo. Esto lo dijo hace siglos Confucio y mucha gente lo ha dicho. Hay parte de todo. Hasta que te conozcas y puedas identificar esto que dices. Y entonces una vez viéndolo dices, ok, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Sí? ¿Cómo le hago para saberme y sentirme realmente merecedor, suficiente, digno de amor y de confianza? Ahí está todo. Con esto Ay, terminamos. Con eso terminamos, chicos. Un placer estar de este lado como cada viernes. Les deseo un excelente viernes, un excelente momento de calor que ya de repente desde la mañana ya está. Pero, siente. Gaby, es Mis hora. amores, les mando un besote, que tengan un excelente viernes. Ya saben que nos vemos la próxima semana con este temita, que yo creo que lo vamos a continuar. Y ya saben, quiéranse mucho, apapáchense y trabajen esa autoestima. Excelente. Bueno, pues también de mi parte, como siempre, agradecerles a todos, a cada uno de ustedes por estar con nosotros, ser nuestros amigos y ser siempre parte de nuestra vida. Y como siempre me despido mandándoles un abrazo con mucho, mucho cariño y como siempre muchas, pero muchas bendiciones.